Hola a todos, mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren maravillosamente bien, porque hoy les traigo unas noticias sobre nuestro queridísimo Kanyaman que, créanme, los harán vibrar. Prepárense porque vamos a pasar de la pura felicidad a una sorpresa mayúscula, así que abróchense los cinturones porque este vídeo va a ser una montaña rusa de emociones. Y antes de zambullirnos en esta aventura, si aún no son parte de nuestra increíble comunidad, les invito cordialmente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras novedades. Será un placer tenerlos aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de Kanyaman, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma, su talento y, seamos honestos, su increíble atractivo. Pero no se trata solo de sus proyectos actuales o de sus últimos romances, no. Hoy vamos a desgranar una serie de noticias que tienen el poder de tocarnos el alma, de hacernos sentir orgullosos de él y, al mismo tiempo, de dejarnos con la boca abierta. ¿Están listos para emocionarse hasta las lágrimas de pura felicidad y luego quedar boquiabiertos con una sorpresa que nadie vio venir? Pues vamos allá. Un corazón de oro en acción, el compromiso social que nos conmueve. Comencemos por ese torrente de noticias que nos han llenado de una alegría inmensa. Ustedes saben que Kanyaman no es solo un actor talentoso, sino también una persona con un corazón enorme y un compromiso social que admiramos profundamente. Y es precisamente en este ámbito donde hemos recibido noticias que nos han tocado el alma. Hace poco se confirmó su participación activa y significativa en una fundación dedicada a la protección de la infancia y la lucha contra el abuso infantil. Sí, han oído bien. Kanyaman ha decidido poner su voz y su alcance global al servicio de una causa tan vital y delicada. Imaginen por un momento el impacto que esto tiene. Él, con esa legión de seguidores que tiene en todo el planeta, dando visibilidad a historias que, lamentablemente, a menudo quedan en la sombra. No se trata solo de un gesto simbólico, sino de un compromiso real, de dedicar tiempo y energía a causas que realmente importan. Se habla de su participación en eventos benéficos, en campañas de concienciación y, lo que es más importante, en la recaudación de fondos para ayudar a niños y niñas que lo necesitan desesperadamente. Hemos visto imágenes de él visitando centros, interactuando con los menores, mostrando una ternura y una empatía que van más allá de las cámaras. Es ver a la persona detrás del personaje, al ser humano con una sensibilidad exquisita. Saber que una figura pública de su calibre utiliza su plataforma para amplificar voces vulnerables es, sin duda, motivo de profunda alegría y admiración. Es ver cómo el éxito puede ser una herramienta para el bien, y Kanyaman está demostrando que sabe usarla magistralmente. Estas noticias nos llenan de orgullo porque nos recuerdan que, más allá de los guiones y los sets de rodaje, hay un hombre que se preocupa por el mundo que lo rodea. Nos hacen pensar en el poder de la influencia positiva y en cómo una figura como él puede inspirar a millones de personas a ser más empáticos, más solidarios y más conscientes de los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Las lágrimas que seguramente han brotado al leer o escuchar esto son lágrimas de pura felicidad, de sentir que hay personas con grandes corazones haciendo cosas maravillosas. El compromiso de Kan con esta causa no es algo reciente, ha demostrado a lo largo de los años su inclinación por ayudar a los más necesitados. Esta fundación en particular, se enfoca en la prevención, la educación y el apoyo directo a las víctimas, áreas donde la figura pública de Kanyaman puede generar un impacto monumental en términos de concienciación y recaudación de fondos. Los detalles específicos sobre su rol dentro de la fundación son aún emergentes, pero la implicación de un actor de su magnitud sugiere un compromiso a largo plazo. No se trata de apariciones esporádicas, sino de una integración genuina en los programas y actividades de la organización. Se espera que participe en conferencias, talleres educativos y, por supuesto, en eventos de gala destinados a obtener el máximo apoyo financiero posible. La empatía que transmite en cada interacción con los niños es palpable y resuena profundamente con los valores de la Fundación, haciendo de él un embajador perfecto para esta causa tan sensible. Su presencia no solo atrae la atención de los medios, sino que también educa a sus seguidores sobre la importancia de estos temas. A través de sus redes sociales él puede compartir información crucial, desmitificar tabúes y animar a otros a involucrarse, ya sea a través de donaciones, voluntariado o simplemente difundiendo el mensaje. Es un ciclo virtuoso donde el éxito profesional se traduce directamente en un impacto social positivo, y Kanyaman está liderando este movimiento con una dedicación admirable.
Asterisco un horizonte profesional en expansión, éxitos internacionales que nos dejan sin aliento. Pero la alegría no se detiene ahí, aún hay más. Porque Can Yaman no solo nos sorprende con sus acciones benéficas, sino que también está cosechando éxitos profesionales que nos dejan sin aliento. Su incursión en producciones internacionales ha sido un rotundo acierto. Después de conquistar Turquía y Latinoamérica, su talento ha cruzado fronteras, y ahora lo vemos brillando en proyectos que lo exponen a una audiencia aún mayor. Recientemente se ha confirmado su participación en una nueva serie de televisión que promete ser un éxito global. Los detalles son aún un poco escasos, pero lo que se ha filtrado es suficiente para ponernos los pelos de punta. Se trata de una producción ambiciosa, con un elenco internacional de primer nivel y una historia que se perfila como un drama intenso y cautivador. Can Yaman interpreta un papel que, según las primeras informaciones, le permitirá explorar facetas de su actuación que hasta ahora no habíamos visto en su totalidad. Hablan de un personaje complejo con profundas motivaciones y un arco narrativo fascinante. Y esto, mis amigos, es algo que todos sus seguidores esperábamos con ansias. Verlo crecer como actor, asumiendo nuevos desafíos y demostrando su versatilidad en diferentes idiomas y culturas es un verdadero regalo. Cada vez que se anuncia un nuevo proyecto internacional, sentimos una oleada de esperanza y emoción, porque sabemos que él tiene el talento y la dedicación para triunfar donde quiera que vaya. Esta nueva serie, que aún no tiene título oficial pero se rumorea que es una coproducción entre Italia y Estados Unidos, representa un paso significativo en su carrera. La oportunidad de trabajar con directores y actores de renombre internacional le permitirá pulir aún más sus habilidades y consolidar su estatus como una estrella global. Además de esta emocionante serie, también se rumorea con fuerza su posible regreso al cine con un proyecto cinematográfico que podría catapultarlo a Hollywood. Sí, han leído bien. Los rumores son cada vez más fuertes y, aunque aún no hay nada oficial, la industria del cine está hablando de él. Se dice que varios directores y productores han quedado impresionados con su trabajo y su carisma, y que están considerando ofrecerle papeles importantes en sus próximas películas. Imaginen a Can Yaman en la gran pantalla, compartiendo escena con estrellas de renombre mundial. Sería un sueño hecho realidad para muchos de nosotros. Los susurros sobre Hollywood no son meras especulaciones. Varias agencias de talento de primer nivel han mostrado un interés considerable en representar a Can Yaman en el mercado estadounidense, y se sabe que ha tenido reuniones con algunos de los nombres más importantes de la industria cinematográfica. La transición de la televisión a la pantalla grande es un paso natural para muchos actores exitosos, y la trayectoria de Can Yaman sugiere que está más que preparado para este salto. Su dominio del italiano y su creciente fluidez en inglés le abren puertas en producciones internacionales que antes eran inalcanzables. La ambición y el talento de Can Yaman son evidentes, y su deseo de explorar nuevas fronteras artísticas es inspirador. Este impulso profesional también se refleja en su dedicación a la formación continua. Se dice que está tomando clases de actuación intensivas, perfeccionando su pronunciación en inglés y aprendiendo nuevas técnicas para afrontar personajes aún más desafiantes. Es esta constante búsqueda de la excelencia lo que lo diferencia y lo mantiene en la cima de su juego. Cada nuevo proyecto es una oportunidad para demostrar su evolución como artista, y sus seguidores estamos ansiosos por presenciar cada uno de esos momentos. Asterisco la sorpresa mayúscula, un giro inesperado hacia el mundo de la abogacía. Y aquí es donde la emoción da un giro, porque aunque todas estas noticias son maravillosas y nos llenan de alegría, también hay un aspecto que nos tomó por sorpresa, algo que nos hizo decir ¿en serio? Y es que además de todo este éxito profesional y su compromiso social, Can Yaman ha decidido dar un paso más allá en su desarrollo personal y profesional de una manera que pocos hubiéramos imaginado. Resulta que paralelamente a sus proyectos de actuación y a su labor benéfica, Can Yaman está dedicando tiempo y esfuerzo a formarse en un campo completamente diferente, uno que requiere una gran dosis de dedicación, inteligencia y disciplina. Se trata de una posible incursión en el mundo de la abogacía. Sí, han oído bien. Parece ser que Can Yaman, quien ya tiene una licenciatura en Derecho, está considerando seriamente la posibilidad de ejercer la abogacía. Según fuentes cercanas, él siempre ha tenido una gran pasión por la justicia y el derecho y ahora, con la estabilidad y el éxito que ha alcanzado, siente que es el momento adecuado para retomar sus estudios y quizás obtener su licencia para practicar. Esto no significa que vaya a abandonar su carrera de actor para nada.
Más bien se trataría de un complemento, de una faceta adicional en su vida profesional, demostrando que la inteligencia y la capacidad de aprendizaje no tienen límites. Imaginen la sorpresa. Uno espera verlo en los titulares por un nuevo éxito de taquilla o por una nueva portada de revista, y de repente, nos enteramos de que está estudiando para ser abogado. Es un giro que nadie vio venir, un recordatorio de que las personas complejas y multifacéticas tienen la capacidad de sorprendernos constantemente. Es un ejemplo fascinante de cómo el conocimiento y la ambición pueden coexistir y enriquecer la vida de una persona de maneras inesperadas. Esta noticia nos deja perplejos, pero de la mejor manera posible. Nos hace admirar aún más su determinación, su sed de conocimiento y su deseo de explorarse a sí mismo en diferentes áreas. Es la prueba de que el éxito en una profesión no limita la búsqueda de otros horizontes. Es sin duda una de esas noticias que te hacen sonreír de incredulidad y luego admiración. La trayectoria académica de Can Yaman siempre ha sido impresionante. Antes de dedicarse de lleno a la actuación, completó sus estudios universitarios en Derecho en la prestigiosa Universidad de Yeditepe. Esta base académica sólida siempre ha estado presente, y parece que ahora ha decidido revivir esa parte de su intelecto. La idea de que pueda combinar su carisma y su influencia con un conocimiento legal profundo es fascinante. ¿Se imaginarían ver a Can Yaman defendiendo una causa en un tribunal, o asesorando legalmente a sus colegas actores? La posibilidad es cuanto menos intrigante. Fuentes cercanas a su círculo más íntimo sugieren que esta inquietud por el derecho nunca desapareció por completo. Es posible que haya estado estudiando de forma autodidacta o preparándose para exámenes de acceso a la abogacía de manera discreta. La presión y la fama que conlleva ser una estrella mundial pueden ser abrumadoras, y es posible que la estructura y la lógica del derecho le ofrezcan un tipo diferente de satisfacción intelectual y un escape de la vorágine del mundo del espectáculo. Esta dualidad en su carrera no es inédita en el mundo del entretenimiento. Muchos artistas han explorado otras pasiones y profesiones, demostrando que la creatividad y la inteligencia pueden manifestarse de diversas maneras. Lo que hace que esta noticia sea particularmente especial es la seriedad y el potencial impacto de su decisión. No se trata de un hobby pasajero, sino de una posible carrera paralela que podría definir una nueva etapa en su vida. Un mosaico de pasiones, la complejidad de un ídolo. Así que, mis queridos amigos, hemos pasado de lágrimas de alegría por su labor altruista y sus éxitos profesionales, a una sorpresa mayúscula con esta posible incursión en el mundo de la abogacía. Can Yaman sigue demostrando que es un hombre de muchas facetas, con un corazón noble, un talento innegable y una mente brillante. En resumen, hemos hablado de cómo su compromiso con la infancia y la lucha contra el abuso infantil nos llena de orgullo y emoción. Hemos celebrado sus continuos éxitos en producciones internacionales que lo posicionan cada vez más como una estrella global, abriéndole las puertas a Hollywood y a proyectos aún más ambiciosos. Y para rematar, hemos sido testigos de una noticia sorprendente que revela su interés por el mundo de la abogacía, un testimonio de su insaciable sed de conocimiento y desarrollo personal, demostrando que su inteligencia va mucho más allá de los personajes que interpreta. La vida de Can Yaman es un tapiz fascinante de pasiones, dedicación y un deseo constante de crecer. Es un ejemplo para todos nosotros de que los límites solo existen si nos los ponemos nosotros mismos. Su capacidad para equilibrar una carrera de alta exigencia con un profundo compromiso social y una sed de conocimiento intelectual es verdaderamente inspiradora. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por las emocionantes noticias de Can Yaman. Ha sido un placer compartir estas vivencias con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué noticia les ha emocionado más? ¿Les ha llenado de orgullo su labor benéfica? ¿Están tan emocionados como yo por sus futuros proyectos internacionales? ¿Y qué opinan de su posible incursión en la abogacía? ¿Les parece un giro inesperado o algo que encaja con la complejidad de su personalidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les ha hecho sentir tantas emociones, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse para seguir descubriendo el fascinante mundo de nuestros ídolos. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Un abrazo gigante.